Pues ya lo han escuchado, el gobierno se compromete a sacar a Franco antes del día 25 de octubre y se lo notificará a la familia y al resto de la sociedad 8 horas antes de que esa exhumación tenga lugar. Antes de nada les presento a mis contertulias. Por un lado, Teresa Gómez, periodista de OK Diario, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y por otro lado, la archiconocida Cristina Ramos, que está aquí todos los días conmigo, periodista también, muy bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues ya tenemos fecha. Esto ya se acaba finalmente, este capítulo tan largo que, como bien ha dicho la señora Carmen Calvo, pues ya va desde la moción de censura, luego se dijo el 10 de junio de este año y estamos ya pues a 11 de octubre y todavía no ha tenido lugar. ¿Valoraciones? Creo que hay pendiente todavía, ¿no?, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, hoy hablando justo con un magistrado me decía que esperaban que el gobierno fuese cauto y que esperase a que el Tribunal Constitucional respondiese a este recurso de amparo que tiene, que probablemente no se admita a trámite. El 95%, me decía, el 95% de los recursos que se presentan no son admitidos a trámite, pero esperaban que el gobierno esperarse un poco a que el tribunal le diese tiempo a pronunciarse y a elaborar el informe para decidir si se admite o no a trámite antes de anunciar la fecha. Como bien vemos, Sánchez tenía bastante prisa en pronunciarse y en dar una fecha para producirse la exhumación de Franco. Cristina, ¿valoraciones? Yo creo que al final el Partido Socialista ha salido con la suya, estarán muy satisfechos porque lo han conseguido, porque se va a producir esta exhumación en las próximas dos semanas, que así es justo antes de la campaña electoral, o sea que es un as que tenían guardados bajo la manga del Partido Socialista, llevaban diciéndolo mucho tiempo y yo creo que era como una estrategia de cara a estas elecciones el próximo 10 de noviembre. Veremos qué es lo que pasa con ese recurso ante el Tribunal Constitucional, que luego ya, una vez si el Constitucional se lo rechaza, pueden ir a Estrasburgo. Eso es. Sí que es verdad que esto no paraliza la sentencia del Tribunal Supremo hasta que este recurso no se admite a trámite. En el momento en el que el recurso se admite a trámite, sí que es verdad que queda paralizada la sentencia del Tribunal Supremo, pero por el momento no. Ya te digo que a mí magistrados me decían que esperaban que el gobierno adoptase la medida de esperar a que el Tribunal Constitucional pues pueda pronunciarse, ¿no? Porque vamos a ponernos en el peor de los casos. Imaginémonos que se admite a trámite el recurso de amparo del Tribunal Constitucional y que ya se ha producido la exhumación de Franco. ¿Qué haríamos? O sea, se hubiesen violado esos derechos, ¿no?, que tiene la familia. Sí, porque devolverlo ya está fuera del lugar. Claro, no tendría capacidad de... No es una medida retroactiva, entonces creo que sí, que probablemente no se admita a trámite, pero queda ese 5% de esos recursos que sí se admiten a trámite. Lo suyo hubiese sido esperarse a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que como bien sabemos siempre suele tardar varias semanas en pronunciarse. Pero como ha dicho Cristina, claro, y al final yo creo que como van a tardar varias semanas en pronunciarse, y eso los socialistas lo saben, no les saldría bien la jugada, porque no lo harían antes de estas elecciones del 10 de noviembre, que insisto, yo creo que es la intención principal de los socialistas. Sí, es una intención política detrás de esto que realmente pues no debería haberla, ¿no? Si realmente fuera algo tan democrático o algo por la democracia, pues se podría hacer tranquilamente siguiendo los trámites, y si hay recursos pues se espera y a que se resuelva del todo la justicia, pero no va a ser así, porque Sánchez necesita, como ya le sirvió en el 28 de abril, esa promesa de exhumar a Franco, le fue perfecta, le dio un resultado estupendo, pues va a intentar exprimirla todo lo posible y veremos qué se inventa para las siguientes elecciones. No esperemos que no sean las terceras por otra legislatura fallida, pero veremos qué es lo que ocurre, o bueno, ya dentro de 4 años, ¿no? Si es que finalmente ocurre de esa manera. Vamos a dejar ya este tema aparcado, luego hablaremos más sobre el mismo, y me gustaría ahora que habláramos de Cataluña, porque también ha mencionado Carmen Calvo algunos asuntos sobre Cataluña, como que van a impugnar esas resoluciones del Parlamento, pero dicen que todavía pues no han sido pasadas a escrito, todavía no pueden hacerlo, esa es la excusa. El Partido Popular le dice que no, que sí que pueden hacerlo y que tienen que hacerlo de una vez. Pero me gustaría que escucháramos, porque claro, lo que estamos viendo últimamente, lo que hemos visto en el Parlamento es desobediencia, que la independencia va ante todo y que las leyes pues quedan detrás de esa decisión o de ese deseo de independencia. Y me gustaría que escucháramos a José Luis Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista y también ministro de Fomento, y que ha dicho que si hay desobediencia pues van a actuar con mano dura.
Pues ahí tenemos esa declaración, desobediencia no va a ser consentida, y de hecho esto es lo mismo que ha dicho la justicia, lo que le ha dicho la justicia a Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento. Le ha dicho que si vuelven a hacer otra resolución que ponga en el punto de mira la independencia, ese derecho de autodeterminación, porque eso es lo que quieren, lo que hicieron ya, de avalar el derecho de autodeterminación, o que intente reprobar al rey, pues que entonces puede haber consecuencias penales, como ya le ocurrió a Carme Forcadell. Entonces, a ver si nos seguimos por el mismo camino que ya se demostró que en 2017 pues va a acabar con esa sentencia del Tribunal Supremo, que va a ir, ¿por dónde va a ir o por dónde crees que va a ir, Teresa, la sentencia? Pues en OK Diario hemos publicado que la sentencia va a ir por conspiración para la rebelión, que esto está castigado con 7,5 años de prisión, y sedición, un delito castigado con una pena de 15 años de prisión. En el caso de Junqueras, por ejemplo, estaría condenado a 22 años y medio de prisión, que esto luego se reduce con otras penas. Sí que se les va a condenar a todos por malversación de fondos públicos, o a la mayoría por lo menos por malversación de fondos públicos, pero hasta el lunes previsiblemente, parece ser que va a ser el lunes cuando se va a conocer esta sentencia que lleva meses elaborándose, desde que el pasado mes de junio se terminó el juicio oral. Vosotras, bueno, desde vuestro humilde punto de vista, ¿visteis rebelión o os inclináis, como parece que se va, según dice Teresa, se va a inclinar el Tribunal Supremo por la sedición? Es decir, ¿hubo o no violencia, Cristina? Desde tu punto de vista. Bajo mi punto de vista, yo creo que sí que hubo violencia, pero bueno, si así lo cree la justicia y estipula que estas son las condenas a las que deben enfrentarse los acusados, pues sus argumentos tendrán, pero yo creo que, o sea, es una opinión personal, pero yo creo que es una opinión compartida, lo hemos hablado muchas veces de diferentes medios de comunicación y multitud de políticos. Yo creo que sí que durante estos días hubo violencia, y ahora a la espera de esa sentencia definitiva del juicio al procés se sigue hablando de violencia, por tanto yo creo que es indiscutible. Teresa, ¿tu punto de vista sobre este asunto? Yo creo que también que hubo violencia, estoy de acuerdo con mi compañera, creo que hubo violencia porque así lo constataron también los guardias civiles y los policías que acudieron en calidad de testigos a declarar en el juicio del proceso. También creo que en este caso el tribunal no se va a inclinar por la rebelión consumada, cuya pena sería de 30 años de prisión, porque esto sí que podría rebatirse en el Tribunal Europeo, donde van a ir los golpistas a discutir la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora porque Patxi López, que como saben ustedes es del Partido Socialista en el País Vasco, puso, bueno, realmente estuvo ayer en un debate ya de precampaña con otros líderes políticos en la cadena COPE, y puso el siguiente tuit sobre lo que es su idea de la España ideal, y una España que a lo mejor podría calmar los ánimos de los separatistas. Una España, apuesta a él por una España federal, una Europa federal. Así me imagino nuestro país dentro de 50 años, cediendo soberanía a Europa para caminar hacia una globalización de las políticas fiscales, sociales, de derechos y libertades. Ahora España, debates COPE. Bueno, precisamente esto, una España federal, pues yo no creo que sea el modelo que encaja más con nuestra historia, porque España es lo que es, y realmente que ahora tengamos que dividirlo en pequeñas federaciones, tal vez porque haya algunos ciudadanos que piensen que tienen nacionalidades diferentes a la española, pues no lo termino de comprender. Y también no me encaja esto mucho con el discurso de ahora España, que está vendiendo el Partido Socialista. Ahora España, pero ¿cómo, no? No sé qué opinión tenéis al respecto. A ver, yo creo que sí que es verdad que no encaja, como tú dices, con el lema que quieren ahora aplicarse a los socialistas, que no se les da nada bien, pero sí que de esta manera, con esta propuesta que hace Patxi López en Twitter, es un poco una manera de contentar, bueno, no contentar, como no enfadar a los catalanes, a los independentistas. Entonces sí que es verdad que nos intentan vender ese mensaje de los socialistas amamos a España y vamos a hacer todo por España, pero también por otra parte vamos a respetar que haya en España personas que quieran una nacionalidad diferente totalmente a la española y quieran ir por su cuenta. Sí, yo creo que están haciendo totalmente campaña, ¿no?
electoral, tanto con Ahora España, para contentar a aquellos que defendemos la unidad de España, como luego a aquellos que no defienden la unidad de España. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando supuestamente Marlaska abroncó a los guardias civiles por detener a los terroristas CDR. A mí me cuentan que esta reunión, por ejemplo, no se produjo, que Marlaska nunca abroncó a los guardias civiles, y que esto fue para hacer políticas y para crear mayor cercanía con los golpistas. Creo que en este caso Patxi López ha hecho lo mismo, y lo que quiere es crear cercanía y ganarse los votos de los independentistas. Pero yo creo que al final o sea, no sé qué opináis vosotros, pero al final con estas ideas que nos intentan vender, al final lo único que van a hacer es conseguir decepcionar a su electorado, porque realmente criticamos a Ciudadanos, que no sabemos si un día se levanta con el pie izquierdo, otro día con el pie derecho. Ahora también yo creo que esto lo podemos aplicar un poquito a los socialistas, porque sí que es verdad que no encajan, o sea, no son coherentes sus argumentos, porque decíamos eso, que defienden la nación española, pero luego tampoco atacan y critican de manera rotunda el independentismo en Cataluña. Entonces yo creo que también sus votantes se darán cuenta que realmente no sabemos con quién bailan los socialistas. Sí, en este asunto me parece que no hay medias tintas, o estás con unos o estás con otros, no te puedes quedar en el centro, porque en ese caso el centro no existe. Vamos a ver ahora un hecho lamentable que tuvo lugar esta semana en Cataluña, como el señor Santiago Espot, que es el líder de Cataluña en Acción, pues abronca a un médico por, ojo, hablarle en catalán, en español, a un paciente. Vamos a verlo. Ha vulnerat la Llei de Política Lingüística del 98, l'article 11 i l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, doctor Benavent, sabem que la mare va presentar una queixa i a hores d'ara encara no se li ha respost. Bueno, esto es vergonzoso, que no se pueda hablar el idioma del país en ciertos lugares, o por lo menos que te coaccionen y que te acosen por ello. Sí, además a mí me sorprende, ¿no? Hacía mención a una ley de política lingüística del 98. A mí me gustaría conocer esa ley, porque yo no sé si esa es una verdadera ley que está en vigor o es una ley que se ha sacado de la manga y se la ha inventado, porque creo que en todo el territorio español se habla el castellano y se habla el español, aunque también, por supuesto, se tiene que hablar las lenguas autonómicas, como el catalán, el gallego, el euskera, pero principalmente el español. Bueno, y evidentemente iba a tener reacciones estas declaraciones. Ha sido Inés Arrimadas una de ellas, porque insiste en que este argumento no tiene sentido y que los funcionarios en Cataluña viven bajo presión. Lo que pasa en Cataluña es que este tipo de acosos son constantes. En este caso hemos tenido un vídeo que lo demuestra, pero el acoso a profesores, el acoso a médicos, el acoso a funcionarios es constante, es constante. Ahora mismo hay muchos funcionarios en Cataluña que tienen que estar callados, que a las 12 de la mañana tienen que bajar a hacer el minuto de silencio por los presos, porque si no, ¿quién es el guapo que se queda fuera? Que tiene que trabajar todo lleno de lazos. Hay gente que va a los hospitales y se encuentra a personas atendiéndole con un lazo amarillo. La realidad de Cataluña no es siempre tan visible y tan espectacular, o sea, no están todo el día dando golpes de Estado, pero sí que se violan todos los días derechos de mucha gente. Bueno, muy cierto, pero claro, aquí lo peor de todo es que el Estado no está jugando su parte para ponerse de parte de estos catalanes, que sí que están con la ley, que sí que están con la Constitución y que tienen que ser defendidos. Y lo hemos visto, lo hemos comentado en el día de hoy con Sergio Rabezo, cómo la señora Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, pues va y pide perdón a los Mossos por lo ocurrido en el desfile, en el acto de la patrona de la Guardia Civil, o como el propio Marlaska abronca o de alguna forma la Guardia Civil o piensa que ese discurso pues no fue acertado porque ofendía a los Mossos por simplemente decir cosas que son perfectamente legales y perfectamente constitucionales. Es una auténtica vergüenza, y eso es una parte más de esos 40 años que llevamos sin que el Estado esté bien presente en Cataluña. No sé qué pensáis. Sí, además se criticó también la presencia de fiscales. Por ejemplo, el fiscal Javier Zaragoza estaba en este acto, que es un acto constitucional, y se criticó su presencia y decía que el fiscal Javier Zaragoza, recordemos que es uno de los fiscales del proceso, ¿no? Él asistió a este acto porque le invitaron y porque incluso le iban a dar una medalla después póstuma a uno de los magistrados,
y él fue pues como cualquier otro invitado. Decían que su presencia era por pura provocación, cuando él estaba en un acto constitucionalista y en un acto al que estaba invitado, y que es lícito que vaya ya sea fiscal, magistrado o una persona anónima. Cristina. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Arrimadas, y además me da mucha rabia, y yo creo que a muchos también le ocurre esto, que eso, que desde el gobierno nos intenten vender que luchan por la libertad de expresión, que estamos a favor de la democracia, por los derechos de los españoles, y al final luego en Cataluña no son capaces de aplicarlos, porque efectivamente yo creo que muchos catalanes están obligados a guardar ese minuto de silencio, o tienen que poner lazos amarillos, o están obligados a hablar en catalán en sus trabajos, cuando pues eso, yo creo que el gobierno debería darles un toque y realmente aplicar esa libertad de expresión para todos y esos derechos españoles para todos también en Cataluña. Dejamos ya el tema catalán atrás, pero antes de que empecemos a tocar otros asuntos, que hay muchos en el día de hoy, nos vamos a ir a publicidad, una publicidad breve, y enseguida estamos aquí para continuar analizando la actualidad política, que como ya he dicho viene muy cargadita. Tenemos una última hora alrededor o que tiene que ver con un suceso en Manchester, y es que en un centro comercial de una de las ciudades más importantes de Inglaterra, del Reino Unido, una persona con un cuchillo ha apuñalado a 4 otras personas. Simplemente parece que, según dice la policía, sin un motivo aparente. Podría ser un ataque terrorista, pero todavía no sabemos lo suficiente. Lo positivo es que el agresor ha sido detenido, ha sido reducido con una pistola Taser, y ya se le ha llevado a custodia policial para ser interrogado. Les iremos informando si conocemos más información sobre el asunto, pero por lo pronto vuelve a estar esa sombra del terrorismo yihadista. Todavía no está confirmado, como ya digo, sobre el Reino Unido y sobre Europa. Vamos a pasar ya a hablar de otros asuntos. Uno de ellos fue la entrevista de Santiago Abascal en el día de ayer en El Hormiguero, y me gustaría en primer lugar que me dierais cuál fue vuestra percepción sobre la misma, y luego ya vamos viendo una serie de imágenes, una serie de tweets, para ir analizando y metiéndonos en el fondo de la cuestión. En primer lugar, Teresa, ¿qué te pareció la entrevista de Abascal anoche? A mí me pareció buena entrevista, pero sí que considero que se debería entrevistar con el mismo rigor y con las mismas preguntas a otros líderes políticos. Cristina, tu opinión. A mí fue una entrevista que me gustó mucho, me sorprendió el papel de Santiago Abascal, me gustaron mucho sus respuestas, y además creo que una vez más ha demostrado que su partido es firme en sus políticas, las va a defender siempre. Creo que fue muy claro cuando respondía a las preguntas, pero efectivamente si tengo que hacer alguna crítica, esta crítica va dirigida a Pablo Motos, en este caso al grupo del Hormiguero, porque sí que creo que no le dieron el mismo trato que le podrían haber dado a otros políticos, ni le trataba con la misma amabilidad que a otros políticos, aunque sí que es cierto que el discurso de entrada de Pablo Motos me gustó. Vamos a ver, antes de comentar también ese discurso, en el que realmente puso a parir a Pedro Sánchez y a su partido, sí, porque se negaron, incluso hicieron pues nada, le llamaron 200 veces. Que además empezó a dar las fechas. Sí, por WhatsApp, le contactaron con ellos 1000 veces. Y nada, no quería ir el señor al Hormiguero, y pues finalmente no ha ido porque no ha respondido. El resto de líderes políticos sí que iban, incluso Íñigo Errejón, de Más País. Pero para ese habéis coincidido en una cosa, que es que se da un trato diferente a Santiago Abascal que al resto de líderes políticos, porque ellos sí que fueron el año pasado. Pues vamos a ver una comparativa, 2 imágenes que tenemos preparadas de Pablo Iglesias, de cómo se trató a Pablo Iglesias y cómo se trató a Santiago Abascal. Fíjense ustedes en las caras de Pablo Motos, qué relajado, qué a gusto con Pablo Iglesias, tocando la guitarra y todo, haciendo jueguecitos. Sin embargo, con Santiago Abascal un rostro serio, tenso. E incluso tuvo que justificar la entrevista al principio diciendo, bueno, es que tiene mucha representación en el Congreso. En el Congreso dijo que tenía 2, sí, se equivocó un poquito. Tiene 24, 22 más, pero también dijo pues, que tienen representantes autonómicos, representantes en los diferentes municipios, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense ustedes en la foto de arriba como con un líder de una formación política que se considera comunista, y es que esto no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho él. Pues fíjense que tranquilo, que bien todo, y luego con Santiago Abascal pues una seriedad increíble, y sobre todo porque, no sé si os fijasteis, pero algunas preguntas para analizar diferentes temas como violencia de género, para analizar
el aborto y demás, pues la hizo de una forma un poco, a mi parecer, un poco desafortunada, ¿no? Sí. ¿Mandaría usted a la cárcel a una persona que aborte? No sé, ¿le molesta que se besen los hombres en la calle? No sé qué os pareció este aspecto, pero creo que estas preguntas se pueden hacer de otra forma y para obtener la respuesta que buscas, en vez de decir esto, porque evidentemente cómo le va a molestar a Abascal pues ver a dos personas que se besan en la calle, ¿no? Yo no recuerdo, porque ya fue hace tiempo la entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias, tengo más reciente la de Santiago Abascal que fue ayer, pero dudo que le preguntase directamente a Pablo Iglesias, ¿es usted comunista? De la misma forma que sí que le pregunta a Santiago Abascal si es facha, si se considera facha. O sea que efectivamente el trato era diferente y además también Pablo Motos lo demostró porque todo el rato le insistía y le decía, es que usted impone, es que es usted muy serio, es que tiene un guardaespaldas de 3 metros, pues mira, no sé, o sea, creo que no hay que cuestionar la altura de tu invitado, te tienes que limitar a hacerle preguntas y creo que además, yo creo que Santiago Abascal, o sea, las respuestas que daba Santiago Abascal no podrían ser más claras, creo que contestó absolutamente el 100% a la pregunta que le hacía Pablo Motos, pero yo creo que Pablo Motos ahí jugó un poco pinchándole y haciéndose con que no le había entendido y que no le estaba respondiendo lo que quería, cuando creo que al final Santiago Abascal estaba dando su opinión y estaba vendiendo la medida de su programa electoral, o sea que yo creo que el papel de Santiago Abascal no podría haber sido mejor. ¿Papel de Abascal? Yo creo que el papel de Abascal fue bueno, pero también fue el del entrevistador. Yo creo que Pablo Motos ayer estaba en el foco de todas las críticas y si hubiese hecho preguntas blandas, hubiese pecado por ser blando y si las hace duras, ha pecado por ser demasiado dura. Yo creo que él estaba en una gran tesitura porque hiciera lo que hiciese, iba a ser criticado. Entonces, yo estuve hablando con personas próximas al programa sobre si se había cambiado o no las preguntas del guión. A mí me contestaron que no se ha cambiado por ese boicot que surgió de manera repentina al conocerse que Abascal iba a ser uno de los invitados, como han sido todos los líderes políticos democráticos. Y me dijeron que no se iba a cambiar, estas preguntas ya estaban no pactadas, sino ya estaban elaboradas desde hace tiempo. Y creo, a mí me gustaron tanto las preguntas como las respuestas. Ojo, digo que hiciera lo que hiciera, en este caso Pablo Motos, iba a estar cuestionado y iba a ser criticado porque estaba en el punto de vista en este caso, de 4 millones de espectadores que fueron los que vieron el programa ayer, que a pesar de que intentaron boicotearlo, ni mucho menos, fue, creo que, el tercer programa más visto de la historia del Hormiguero. Sí, de hecho vamos a ver sobre esto que acaba de comentar Teresa del El Hormiguero, pues que fue el tercer más visto de toda la historia. Vamos a ver una imagen que tenemos preparada de Fórmula TV, que es básicamente un medio que se dedica a analizar todo lo que tiene que ver con televisión. Ya vemos que El Hormiguero firma su mejor dato histórico, 23,5% con Abascal, es decir, un fracaso absoluto de ese intento de boicot al programa. La entrevista de Pablo Motos al líder de Vox reúne a 4 millones de espectadores en Antena 3. Es una auténtica barbaridad. O sea, que hay gente, además de los que votan ya a Vox, que está interesada en conocer qué es lo que tiene que decir Santiago. Pero aparte me gustaría añadir una cosa, porque estábamos diciendo que Pablo Motos sabía ¿no? que iba a ser una entrevista criticada y tenía ese miedo que le iban a dar ataques por un lado y por otro. Pero me molesta, y esto también es un poco opinión personal como periodista, que yo creo que a Pablo Motos tuvo este comportamiento tan frío y tan duro porque creo que le molesta más las críticas que le hagan los progres o las personas de izquierdas que las críticas que reciba del otro sector. Al final yo creo que tenemos cierto miedo a los reproches o a las respuestas que puedan dar los de izquierdas y sin embargo los de derechas como que pasan más desapercibidas porque no son tan agresivos ni tan alarmantes. ¿No te parece que debería haber hecho las preguntas de otra forma, Teresa? Es decir, en vez de preguntar por la inmigración, es decirle, ¿te gustan los inmigrantes o eres facha o te molesta que se besen 2 hombres delante de ti? Para preguntarle sobre esos asuntos que son inmigración, LGTBI y demás, ¿no crees que debería haber formulado de alguna otra forma un poco más profesional al menos? Pues igual sí, igual las preguntas tendría que haber sido más suave a la hora de preguntar, pero yo no creo que Pablo Motos Pablo Motos ha sido de hecho muy criticado por considerarles una persona facha, machista. O sea, Pablo Motos ha sido en los medios de comunicación como
en estos medios que hablan de los programas y de cómo han ido las entrevistas, se le ha criticado tanto a él como a Bertín Osborne de personas demasiado conservadoras y de personas machistas. Entonces no creo ni mucho menos que en este caso, por ejemplo, Pablo Motos hiciese esas preguntas porque no estuviese de acuerdo con su ideología, o que desconozco cuál es la ideología de Pablo Motos, pero no creo que a él le influya muchísimo la opinión de la izquierda. Eso sí, esto que parece que perjudicó a Abascal realmente me parece que le benefició, porque claro, Pablo Motos puso la caricatura que hay de Santiago Abascal y de su partido sobre la mesa, tal cual, la caricatura que venden los medios de comunicación de izquierdas y bueno, incluso que podemos decir de centro y demás, sobre la mesa. ¿Y qué hizo Santiago Abascal? Pues ir respondiendo una a una de las cosas y quitándose esa caricatura y enseñando qué es lo que realmente piensa Vox. Entonces, puede que tire salida por la culata porque al final lo que ha hecho es beneficiar a Santiago Abascal. Y sobre lo que tú has dicho de que a veces pues ese miedo, ¿no?, que podía tener Pablo Motos, Alonso de Mendoza, que va por las listas de Vox en Madrid, ha puesto el siguiente tuit, que creo que lo tenemos ya preparado, ahí está, lo vamos a ver en pantalla. Dice Alonso de Mendoza: yo no creo que a Pablo Motos le disguste a Abascal, creo que estaba profundamente asustado por la respuesta de la jauría totalitaria ante cualquier gesto que pudiera denotar una mínima complicidad con este invitado. Sabe cómo es la izquierda y con mucha razón la teme. Es decir, que Alonso está totalmente de acuerdo contigo, Cristina, en eso de que ha sido una reacción provocada realmente por ese alboroto, a pesar de lo que te han contado a ti en El Hormiguero, que bueno, entiendo que te den esa respuesta, porque si te dieran la contraria pues sería un poco alarmante, ¿no?, que cambien una entrevista según la presión social que han hecho sobre el programa. Es que yo creo que además la presión va un poco más allá, porque sí es verdad que a Pablo Motos siempre se le ha considerado pues un presentador de derechas, también lo asocian con Bertín, que defiende tal. Yo creo que ayer me pareció, si esto es cierto, me pareció un poco cobarde, porque creo que podría haber jugado con otro papel, no tendría que haberse quitado la máscara de esa manera, ni tendría que haber hecho esas preguntas tan duras, y si las ha hecho, insisto, que me parece lícito y me parece correcto, pero entonces que ese trato se lo dé al resto de líderes políticos, porque con Abascal no sacó la guitarra, ni siquiera le hicieron un juego, y a Pablo Iglesias sí que lo hicieron. Entonces yo creo que esto es más un poco cobardía por parte de los progres y la presión que pueda estar recibiendo que otra cosa. Íñigo Errejón dentro de poco, a ver qué es lo que hace con él, ¿no? Pero justo es lo que decía al principio, que a mí me ha gustado la entrevista, pero que me gustaría ver este tipo de preguntas y este tipo de entrevistas para todos los líderes políticos. Yo creo que a todos los telespectadores nos gustan que las preguntas sean concisas y que en televisión no intenten no intenten darle tantas vueltas a la hora de hacer la pregunta. Nos gusta que sean más directas, ¿no? Entonces creo que a mí me ha gustado tanto las preguntas como las respuestas, pero que creo que las preguntas deberían hacerse para todos los líderes políticos igual. Pregunté, por ejemplo, a una persona relacionada con A3 Media qué les parecía este boicot que están haciendo al programa, y realmente ni estaban preocupados y les daba absolutamente igual, porque me decían: hemos invitado a todos los líderes políticos democráticos y les guste o no les guste, Vox es un partido democrático, por lo tanto va a estar también invitado en El Hormiguero. Recordaba incluso, ha ido a otros programas de televisión, ha ido con Susana Griso, ha sido un invitado de Ana Rosa. No entendemos por qué este boicot al Hormiguero. Igual porque El Hormiguero siempre es uno de los programas que se suele llevar este minuto de oro del programa más visto del día. Entonces a la izquierda, y la izquierda temía que tantos espectadores pudiesen ver a Abascal. Yo creo que más que a nivel de audiencias y de cuántos espectadores pudiera tener Abascal, yo creo que al final la intención de este boicot por parte de las personas de izquierdas es al final que consideran que es una persona facha de ultraderecha, que no merece estar con escaños y tener representación. Entonces es un poco qué pinta aquí Santiago Abascal, el facha de turno, que no tiene por qué dar voz y que no tiene por qué ocupar un espacio en televisión. O sea, yo creo que esa era la intención del boicot, y no que El Hormiguero cayera en picado a nivel de audiencia, porque no lo iba a conseguir. Pues eso es justo, un segundo, eso es justo lo que piensa Antonio Maestre. Saben ustedes quién es, este periodista tan objetivo y tan neutral, ¿verdad? Pues vamos a ver un tuit que puso Antonio Maestre sobre la entrevista a Abascal. En primer lugar: los discursos de odio no se blanquean. Hoy en día Abascal forma parte de una internacional supremacista de extrema derecha que tiene una importante responsabilidad en la violencia ultra. Yo todavía no he visto ni un atisbo de violencia
por parte de Vox. Pero es que lo que tiene bemoles es lo siguiente. Vamos a pasar a al siguiente de los tweets que tenemos preparados, porque claro, cuando fue Jordi Évole a entrevistar a Otegi en Salvados, quien no entiende que Jordi Évole entrevista a Otegi cree poco en la democracia y en el periodismo. Es decir, que no se puede entrevistar a Abascal, un líder de un partido democrático, y sí se puede entrevistar a una persona bueno, condenada por terrorismo. Sí, es alucinante que defiendas una entrevista a un terrorista y no a un líder político. De todas maneras, yo quería puntualizar algo, sí, que era que me llamaba la atención porque en otras veces Abascal ha sido entrevistado en otras tertulias y en otros medios de comunicación y no se ha llevado a cabo este boicot porque Abascal se ha entrevistado. Igual también coincide mucho en que estamos en precampaña electoral y que próximamente haya unas elecciones. Opinión sí, sobre lo que acaba de decir Teresa. También yo creo que al final ahí se añade, aparte que estamos en pre-campaña, yo creo que también se añade ahí un poco el punto de... El Hormiguero es más un programa de entretenimiento. Yo creo que no ven a Santiago Abascal con el papel para que pueda jugar, o sea, que se pueda desenvolver bien en este tipo de programas. Entonces yo creo que también un poco las críticas han ido por ahí, porque al final va a otros programas y en otros programas es como más serio, un formato más serio, preguntas políticas, no van más allá. Vamos a cerrar ya este asunto de Santiago Abascal en El Hormiguero y vamos a hablar ahora de Cristina Cifuentes. Saben ustedes que Cristina Cifuentes estuvo este miércoles en la Audiencia Nacional y está siendo investigada por la trama púnica. Ahí vemos a Cristina Cifuentes, y antes de que Teresa nos aporte la información, porque ha estado siguiendo este caso desde muy cerca, me gustaría que viéramos un vídeo que tenemos preparado que resume más o menos las declaraciones de Cifuentes en su comparecencia ante la Audiencia Nacional. Vamos a ver. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que su principal participación en la trama púnica, por la que ha sido citada como investigada, fue personar al Gobierno de la Comunidad de Madrid como acusación particular cuando presidía la región. Mi principal participación fue, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, personal al Gobierno de la Comunidad de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños. Al término de la comparecencia, que se ha prolongado durante unas 3 horas, Cifuentes se ha mostrado satisfecha. Yo no he tenido nunca nada que ver con ese tipo de asuntos y de hecho muchos saben y muchas personas saben que precisamente si algo hice mientras presidí el Partido Popular de Madrid y mientras fui presidenta de la Comunidad de Madrid es luchar de manera implacable contra la corrupción. Respecto al contenido, Cifuentes ha confiado en haber podido esclarecer su labor y función en el PP madrileño entre 2004 y 2008 y la adjudicación del contrato de gestión de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco en 2009 y 2011, cuando ella era vicepresidenta del Parlamento Autonómico y formaba parte de la mesa de contratación. He podido explicar y aportar datos que demuestran que la actuación que se hizo en ambas adjudicaciones fue absolutamente ajustada a la legalidad. Sobre su papel en el Partido Popular ha dicho que en primer lugar como secretaria de Política Territorial y con posterioridad como presidenta del Comité de Derechos y Garantías solo participó en 2 comités de campaña, las de las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, y en ambas su labor fue exclusivamente la movilización territorial. Bueno, Teresa, amplíanos esta información porque tú has estado ahí al pie del cañón, estuviste en la sala de prensa contigua donde estaba teniendo lugar esta declaración y bueno, cuéntanos un poco qué más sabemos sobre este asunto. Pues Cristina Cifuentes fue a declarar este miércoles, como bien acabamos de contar, fue a declarar este miércoles. Estaba prevista su declaración inicial para el 1 de octubre, pero se suspendió porque el abogado tenía otros asuntos y se acordó para el miércoles, a pesar de que algunos medios decían que el juez iba a suspenderlo hasta después de las elecciones. Como hemos podido ver, no lo ha hecho así y se mantiene en la de la semana que viene de Esperanza Aguirre. En este caso, Cristina Cifuentes está imputada en la pista separada número 9 de la trama púnica, donde se investiga toda la financiación irregular, la presunta financiación irregular del Partido Popular Regional. Concretamente, ella está imputada por las adjudicaciones de unos contratos que se le dieron al Grupo Cantoblanco de servicio en la cafetería de la Asamblea de Madrid. Ella formaba parte de esa mesa que le adjudicó ese contrato a Cantoblanco, y Cantoblanco
2 años antes había hecho unas donaciones a Fundescan, esa fundación que fue utilizada supuestamente, o según indican los investigadores de la UCO, para financiar de manera irregular las campañas electorales del Partido Popular. Hizo 2 donaciones 2 años después de 160.000 euros. Entonces ella está imputada por este caso y ella contó en la declaración que el Grupo Canto Blanco es un grupo que ha sido contratado a lo largo de la historia, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, por ejemplo, de Zapatero. Grupo Canto Blanco, y así lo indicó ella, trabajó para la Moncloa en la época de Zapatero y trabajó también para el Ministerio de Economía cuando gobernaba Zapatero, también sirvió para el Congreso de los Diputados e incluso para la Zarzuela. Es decir, es un grupo que ofrece un buen servicio, sí. Entonces, independientemente de que luego realizase donaciones a Fundescan, ella dice que se le adjudicó estos contratos porque daban un buen servicio y a un buen precio, independientemente ya te digo, de esas subvenciones que daban a Fundescan, donde ella era patrona. Ocurrió una cosa muy anecdótica y poco habitual en la Audiencia Nacional, que fue: estábamos todos los periodistas en la sala de prensa. La sala de prensa de la Audiencia Nacional está en el edificio contiguo, en el edificio de la sala de vistas, y de repente empezamos a escuchar en la sala de prensa la declaración de Cristina Cifuentes, que iba a ser a puertas cerradas. Hubo ahí un cierto debate entre los periodistas de si avisamos, no avisamos. Al fin y al cabo somos periodistas y tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros estábamos escuchando pues porque estábamos allí y no tenemos la culpa de que se hubiese producido un error técnico que hiciese que los periodistas en la sala de prensa, a través de los altavoces que hay, estuviéramos escuchando la declaración. Entonces, lo que no íbamos a hacer es taparnos los oídos, ni mucho menos, porque, como bien digo, somos periodistas y accidentalmente estábamos escuchando esa declaración. Luego se llegó al acuerdo de que se iba a avisar a la jefa de prensa de la Audiencia Nacional para que avisara al juez de que todos los periodistas, alrededor de unos 30 periodistas, estábamos escuchando en directo la declaración de Cristina Cifuentes. Avisamos al juez y el juez en ese momento pues decidió cambiar de sala porque además fue muy gracioso. Dijo algo así García Castellón como: o arrancamos los cables o nos vamos de esta sala, porque era imposible parar, no sabía de dónde venía. ¿Qué pasó? ¿Os cambiaron a vosotros o se cambiaron ellos? No, se cambiaron ellos. Se cambiaron ellos bueno, a otra sala donde no se estuviese retransmitiendo esa declaración en ninguna de las otras salas. Bueno, fuisteis honestos, al menos ese conjunto de periodistas, pero claro, también la picaresca, ¿no? De que, oiga, tengo aquí la información de primera mano y hay que usarla así. La verdad es que es un debate. ¿Crees que va a pasar finalmente con Cifuentes? Porque tú has estado siguiendo todo este caso, ¿crees que va a tener algún tipo de responsabilidad o realmente saldrá? Pues aventurarnos a decir si va a tener. Creo que todavía queda mucho para que termine la instrucción. Bueno, no tanto, termina en junio de 2020, pero yo no creo que haya datos sólidos o pruebas sólidas como para imputarle en un proceso de tal envergadura, creo. Esa es mi humilde opinión, pero ya te digo que todavía quedan muchos meses para que termine la instrucción y para que se mande a juicio. Cristina, ¿algún comentario al respecto? ¿O podemos irnos ya a publicidad, que vamos con el tiempo pilladito? Venga, nos vamos. Pues vamos a irnos a publicidad. Muchas gracias, chicas, Teresa y Cristina. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Lucio Muñoz, escritor, consultor y empresario.